Bueno, vamos a leer una exégesis de 3.14a al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele. Exégesis realizada por Victorino de Petó. Victorino de Petó es un padre de la iglesia que vivió entre el 250 y murió martirizado en el 303. Fue obispo, fue el primer exégeta latino del Apocalipsis. Su obra se llama Comentario al Apocalipsis y refiere lo siguiente respecto al pasaje, al primer hemistiquio del 3.14, al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele. Dice Victorino, esta selección, la séptima categoría, presenta a los hombres ricos, creyentes que desempeñan cargos públicos, pero son creyentes a la manera de los ricos. Según ellos, estudian ciertamente las escrituras en la intimidad de su casa, pero fuera nadie sabe si son fieles. Ellos sin duda hacen ostentación y afirman que lo saben todo. Tienen confianza en la literatura, pero carecen de obras buenas. Prosigue Victorino. Y por eso les dice que no son ni fríos ni calientes, es decir, ni incrédulos ni creyentes, pues lo son todo para todos. Y como el que no es frío ni caliente necesariamente es tibio, de modo que produce náuseas, lo vomitaré, dice, de mi boca. Prosigue Victorino. La náusea, como es odiosa, a nadie se le oculta. De este mismo modo también los hombres cuando fueren arrojados. Pero como es tiempo de penitencia, dice, te aconsejo que me compres oro acrisolado, o sea que en adelante sea capaz de sufrir algo por el nombre del Señor, dice Victorino, ¿no? Unge tus ojos con un colirio, es decir, que lo que conoces gustosamente por las Escrituras, esto mismo te esfuerces también en ponerlo por obra. Y como tales hombres, si pasan de una gran ruina a una gran penitencia, no solo pueden ser útiles para sí, sino también provechosos para muchos. Les promete un premio no pequeño, esto es, sentarse sobre el trono del juicio. Bueno, hasta ahí entonces lo que refiere Victorino de Petovio, padre de la Iglesia del siglo III, acerca del primer hemistiquio del versículo 14 del capítulo 3 del Apocalipsis. Para redondear este primer hemistiquio 3.14a, vamos a citar a Beda. Beda es un escritor del siglo VIII. Hay una breve aclaración del nombre de la iglesia de la Odisea en su obra Explicación al Apocalipsis. Dice Beda, la Odisea significa la tribu amable del Señor, o los que vomitaron. En efecto, allí estaban también los que habían escuchado, voy a vomitarte de mi boca. Y también otros a quienes se les dijo, yo corrijo y castigo a los que amo. Ahora bien, según la lengua griega, significa pueblo justo. En el segundo hemistiquio 3.14b, el amén, el testigo fiel y veraz, todo el 14 dice, al ángel de la iglesia de la Odisea escríbele, el amén, el testigo fiel y veraz. Respecto a este mistiquio B, el amén, el testigo fiel y veraz, Primacio va a referir lo siguiente. Cristo es el amén, dice Primacio. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz. Pienso que debemos tener en cuenta que aquí se dice es y amén. Ciertamente el término amén se dice para significar verdadero o con fidelidad. De ahí que en este lugar se refiera sin duda a la esencia de la divinidad, de la cual habló Dios a Moisés al decir, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. En verdad, Él es siempre el mismo, es decir, el que es.
Muy bien, eso refiere Primacio de Adrumeto, autor antiguo del siglo VI, respecto al mistiquio 14b del capítulo 3. Para el tercer mistiquio de 314c, que dice el principio de la creación de Dios, vamos a escuchar otra vez a Primacio y vamos a escucharlo a Ecumenio. Primacio es este autor del siglo VI y Ecumenio también es un autor del siglo VI. Algunos dicen que es del siglo X. Bueno, vamos a leer primero a Primacio. Bien, 3.14c, el principio de la creación de Dios. Leemos todo el versículo 14. Al ángel de la iglesia de la Odisea escríbele: el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios, y de esto, del principio de la creación de Dios, Primacio va a referir. Puesto que verdaderamente hay que predicar que en la única persona de Cristo se encuentra también la humanidad, en consecuencia afirma, el que es el principio de la creación de Dios. Ahora bien, dice Primacio, conviene entender que el principio de la creación es Cristo, el Señor, en virtud del misterio de la encarnación, de cuya persona hemos leído que está escrito, el Señor me tuvo al principio de sus caminos. Y el apóstol Pablo afirma, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne y a un gran sacerdote, etc. Ahí Primacio está citando Hebreos 10, 19, 21. En efecto, sigue diciendo Primacio, Él mismo es el camino, la patria, el autor de la fe y también su consumador. Él mismo es Alfa y Omega, el principio que nadie precede y el final en cuyo reino nadie sucede. Hasta ahí las palabras de Primacio respecto al mistiquio C del 3.14. Ecumenio, en su comentario sobre el Apocalipsis, va a referir respecto a este tercer hemistiquio, el principio de la creación de Dios. Dice Ecumenio, el comienzo de la creación de Dios, dice, el taller de los arrianos que lucha contra Cristo, quizá haya utilizado mucho esta frase como si se afirmase en ella la creaturidad del Hijo, pero no aceptamos sus impías palabras. Hay que considerar si hay algo de esto en otra parte de la Escritura, para que cada uno pueda formarse un juicio comparando las cosas semejantes con las semejantes. Dice el sabio apóstol escribiendo a los colosenses, el cual es primicia y primogénito de toda la creación. No primer creado, está diciendo Ecumenio, ¿no? Y el profeta dice, te engendré del vientre antes de la estrella de la mañana. Eso cita el Salmo 109. Te engendré del vientre antes de la estrella de la mañana. No dice te creé. Y también Salomón, antes que los montes fui engendrado. Eso está en los Proverbios 8:25. Pues el Señor me creó como comienzo de sus caminos. Proverbios 8:22. Se refiere al cuerpo del Señor animado con un alma racional. Está diciendo Ecumenio. Sigue, el santo Gregorio interpreta este pasaje en su discurso en torno al Hijo. Lo de ser engendrado se refiere a su divinidad, pues todos han decidido utilizar el término generación y no creación para referirse al verbo, unigénito e hijo. ¿Qué se quiere decir en el presente texto, el principio de la creación de Dios? Solamente que es el jefe de la creación de Dios y que tiene el primado en todas las cosas, puesto que el Padre hizo todas las cosas a través del Hijo, con justicia el hacedor y demiurgo de todas las cosas, el que ha traído todas las cosas del no ser al ser, tiene el primado sobre todo lo que ha hecho. Hasta ahí la cita de Ecumenio.
Proseguimos con la lectura de los escritores antiguos, algunos de ellos padres de la Iglesia, sobre el comentario al capítulo 3 del Apocalipsis, la carta a la Iglesia de la Odisea. En el versículo 3, 15, 16, dice el Apocalipsis, no caliente ni frío. Tal vez el centro neurálgico de este pasaje, ¿no? Aquella figura de la tibieza. Para esto vamos a leerlo a Primacio y lo vamos a leer de vuelta a Ecumenio y a Salviano el presbítero. Bueno, voy con el texto de Primacio respecto a 3:15-16. En este lugar se pueden reconocer a personas pertenecientes a la nobleza mundana, dice el autor, de los que dice que no son ni fríos ni calientes, sino más bien tibios, porque aunque les rodea una enorme abundancia de riquezas, sin embargo son estériles en cuanto a sus obras de piedad, ni están inflamadas de obras buenas de misericordia. Por eso son pobres, puesto que no son ni fríos ni calientes, y abundan en riquezas que utilizan con torpeza y no las comunican a los necesitados, y con razón son conocidos como carentes de deseos de buenas obras. Prosigue Primacio. Pero también aquí se puede referir a aquellas personas que interpretan las escrituras en privado, cuando públicamente no se sabe si son creyentes, y se les busca como confidentes en un conocimiento literario, pero vacíos de trabajos. Ahora compran oro para sí mismos, del que se dice, adquirió sabiduría, cuanto mejor que el oro, y adquirir discernimiento preferible a la plata. Se está refiriendo a los proverbios ahí, ¿no? Y si pudieran sacar algo de las fuentes de la Divina Escritura, como iluminados por la luz de la sabiduría, deberían perfeccionarse en la misma tarea, encender en las entrañas de la piedad mediante la magnitud de su abundancia o informarse espiritualmente mediante la ciencia literaria. Eso refiere Primacio en su comentario al Apocalipsis. Estamos en 3:15-16, aquello de ni caliente ni frío. Al otro autor antiguo que vamos a escuchar, referido a este pasaje del siglo VI, es otra vez Ecumenio, en su comentario sobre el Apocalipsis. Ecumenio algunos lo ubican, lo habíamos dicho, ¿no? En el siglo X, pero bueno, la mayor parte de las fuentes lo ubican en el sexto. Referido a este pasaje, Ecumenio va a decir: conozco tus obras, dice el texto, y que no eres ni frío ni ardiente. Ardiente es quien se abraza en el espíritu, pues el divino apóstol habla de aquellos que son ardientes en el espíritu. Se está refiriendo a la carta a los Romanos 12:11. Frío es quien está privado de la acción y de la visita del espíritu, pues tú, dice, eres tibio. Llama tibio a quien ha recibido la participación del Espíritu Santo a través del bautismo, pero extingue el don por la indiferencia y por la preocupación por las cosas temporales. De ahí esta divina advertencia: no apaguéis el espíritu. Ojalá fueses frío o caliente, pues eres tibio. Quiere decir, si tú estuvieses ardiendo con la fuerza del Espíritu, o totalmente frío y completamente privado de la gracia del Espíritu y no bautizado, en vez de ser tibio. En efecto, quien tiene el fuego espiritual del Espíritu es perfecto en madurez, pues tiene sus sentidos ejercitados para discernir lo bueno de lo malo. Y es espiritual. Quien no ha recibido la gracia del Espíritu tiene la esperanza de recibirla en algún momento y no se cuenta y no se cuenta en el número de los rechazados. Pero el tibio es un moribundo y ya no puede bautizarse de nuevo y arder. Entonces hay que entender acá, sobre todo en esta interpretación de Ecumenio respecto a la frialdad. El frío no es el que está con una fe muerta y despreciando los dones
de la gracia que habéis recibido, como dice San Pablo, ¿no? Como que ha recibido la gracia en vano. Es directamente el que no recibió los sacramentos, el que está lejos del orden de la gracia. Ese es el frío. Por eso que tiene más culpa el tibio. Por eso que es vomitable de la boca de Dios el tibio, porque el tibio es el que tendría que ser caliente y es tibio. ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos al último autor. No, vamos a leer algunos autores más en 13, 15, 16. Salviano el presbítero. Bueno, ¿qué dice Salviano respecto a la hipocresía en un cristiano deshonra a Dios? Dice el subtítulo. Estamos leyendo, recordamos, la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, en la obra preparada por William Weinrich y editado por Thomas Oden. ¿Mm? Muy bien. Salviano, el presbítero, tiene una obra llamada Sobre el gobierno de Dios y a este pasaje refiere lo siguiente. Este pecado, el de hablar bien y hacer mal, y como dicen las Escrituras, confiesan a Dios con la boca y le reniegan en sus obras. Como ya he dicho antes, es característico de los cristianos, puesto que solo por ellos se es blasfemado, puesto que según el decir del apóstol, confían en la ley, conocen su voluntad y disciernen lo que es mejor, poseen en la ley la norma de la ciencia y de la verdad, predican que no hay que robar y roban, que no hay que cometer adulterios y los cometen, y se glorían en la ley y deshonran a Dios con la transgresión de la ley. Eso es Romanos 2, 17 y 18. Prosigue Salviano el presbítero. Esta es la razón por la que los cristianos son peores cuando deberían ser mejores. Ellos no demuestran que pecan, pero sus costumbres pugnan contra su credo. Esta maldad es peor, pues la apariencia de bien es quien la acusa. Un nombre santo se convierte en un pecado, en un impío. Bueno, acá hay un error de tipeo. Dice, tendría que decir, un hombre santo se convierte en pecador y en un impío. Por eso en el Apocalipsis el Salvador dice al tibio, sigue refiriéndose Salviano. Por eso en el Apocalipsis el Salvador dice al tibio, ojalá fueras frío o caliente. Y así porque eres tibio y no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Muy bien, hasta ahí Salviano el presbítero en su obra Sobre el gobierno de Dios. Sigamos con los comentarios a 3, 15, 16, ahora con Cesareo de Arles. En su obra Sermones va a ser un comentario de esto. A Cesareo de Arles lo tenemos fallecido a mediados del siglo VI, ¿no? Dice Cesareo. Así pues, como anteriormente he insinuado, no solo debemos guardarnos de los pecados capitales, sino que también debemos despreciar las pequeñas negligencias de cada día, como veneno del diablo. En efecto, no son pocos los que después de haber hecho profesión de su religión, pues parecen haber salido de este mundo, se debilitan por falta de interés y se colman de aquellos que dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente. Y así porque eres tibio voy a vomitarte de mi boca. ¿Qué significa la frase? Pregunta Cesareo. Ojalá fueras frío o caliente. Es como si dijera, mejor te sería que permanecieras frío en el mundo o fueras fervoroso en el monasterio. Pero puesto que te has retirado del mundo y todavía rechazas el adquirir el fervor espiritual por tu negligencia, que es lo característico del tibio, serás vomitado de la boca del Señor y no podrás ser recibido otra vez. Por eso, carísimos hermanos, sigue Cesareo. Con la ayuda de Dios, escuchad con diligencia las sentencias de las divinas escrituras en las que se dice, con todo cuidado guarda tu corazón. Eso es Proverbios 4:23. Con todo cuidado guarda tu corazón. Por tanto,
Hay que alegrarse del monje que viene al monasterio y que con sencillez y humildad desea manifestar su mansedumbre, su obediencia y su paciencia. Hasta ahí un fragmento de la obra de Cesáreo de Arles, Sermones, referida al comentario de este pasaje, ¿no? Muy bien. Para terminar con 3:15-16 vamos a leer a Andrés de Cesarea nuevamente, refiriéndose a este pasaje. Igual que el tibio, dice, mueve al vómito a quienes lo toman, así también yo te vomitaré, como si fueras repugnante comida, por la palabra de mi boca hacia una destrucción eterna, porque mezclas la semilla de la palabra de Dios con los cardos de las riquezas, dice Andrés de Cesarea, con los cardos de la riqueza. De modo que te pase inadvertida tu pobreza en asuntos del espíritu, así como la ceguera de tus ojos espirituales y tu desnudez en buenas obras. Conciso el comentario de Andrés de Cesarea, pero como a modo de síntesis durísima, ¿no?, del pasaje, y como si hubiera leído los comentarios de los autores anteriores. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos el comentario o los comentarios de estos autores antiguos de 3:15-16.